sean a las presentaciones que el Colegio de San Luis hace en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Queremos presentar las investigaciones que están haciendo los colaboradores del colegio y por eso estamos haciendo estas presentaciones editoriales, grabándolas y para pasarlas los días de la feria dentro de los canales de Facebook o de las redes sociales del Colegio de San Luis. En esta ocasión presentamos el libro Democracias en Sociedades Fracturadas, Herencias y Límites de los Regímenes Políticos en América Latina, que el coordinador es Javier Contreras Alcántara, y tenemos como comentarista a Héctor Alonso. Sin más, les doy la palabra a Héctor para que empiece con esta presentación. Adelante, Héctor. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues estamos acá, en efecto, en el marco de las charlas sobre algunas investigaciones de las obras del Colegio San Luis. Y bueno, en esta ocasión pues tengo el gusto y el honor de comentar la obra coordinada por Javier Contreras, por el doctor Javier Contreras, que es, en efecto, como ya dijo Jorge, se titula Democracias en Sociedades Fracturadas. Y yo creo que es importante también mencionar el subtítulo, porque ya nos viene contando un poco de lo que cuenta esta obra, que son las herencias y límites de los regímenes políticos en América Latina. Bueno, yo creo que lo primero a destacar es que el libro es de gran pertinencia para entender la actualidad de América Latina, la actualidad política, relativamente, pues básicamente en un aspecto contemporáneo, ¿no? Porque los artículos que aquí vienen, los capítulos, a más tardar tienen la información en 2019. Bueno, luego se nos viene la pandemia encima, que es el 2020, hacia 2020-2021, pero es contemporáneo, ¿no? Y abarca en sus páginas, pues, 8 casos, ¿no? 8 casos que van desde Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia y Paraguay, ¿no? Y claro, bueno, esto se articula desde la introducción hasta la conclusión con una propuesta de análisis que a mí me parece pertinente y sobre todo original, ¿no? Digo pertinente porque, bueno, si puedo hacer un breve comentario antes de empezar. No, digo pertinente porque está tratando los problemas de las democracias latinoamericanas, pero no solamente como un ente aislado, ¿no? O un ente aislado o que se puede entender en su propia explicación política, sino que trata de analizar el problema de las democracias contemporáneas en América Latina con dos componentes fundamentales, que yo fundamentales luego de su lectura, ¿no? Uno son las herencias y los legados que en la mayoría de los casos que he mencionado aquí, los 8 casos, son autoritarios, herencias y legados autoritarios, y cómo estos impactan en las democracias directamente. Entonces hay un conjunto de casos que puede rastrearse directamente con esas autoridades. Y el segundo componente, que son las sociedades fracturadas, ¿no? Es decir, sociedades que lamentablemente en Latinoamérica seguimos con un gran lastre de desigualdad social, de desigualdad económica, de desigualdad política, y cómo afectan directamente a estas democracias. ¿No? Yo aquí, bueno, antes de cerrar mi comentario, recuerdo mucho, tras la lectura del libro, vino a colación una charla que tuvo el politólogo Cameron en 2016 en el contexto de una ponencia en un Congreso Internacional de Ciencias de México, donde él precisamente cuestionaba el marco de análisis de la democracia solamente de manera aislada, ¿no? Y él decía, bueno, la democracia se completa cuando tiene un conjunto de condiciones concomitantes que tienen que ver fundamentalmente con el bienestar de una sociedad, ¿no? En este caso, pues el bienestar de una sociedad es fácilmente identificable, ¿no? Por los accesos a una buena salud, pero sobre todo los accesos políticos de inclusión política, buenos sistemas educativos, bienestar económico garantizado, ¿sí? Entonces eso es lo que fortalece a una democracia. Yo creo que en Latinoamérica lo que nosotros tenemos acá como primera observación de un poco del libro tras su lectura es que
si bien la democracia se construye día a día, también es muy importante el ejercicio democrático para conseguir esas condiciones concomitantes a la democracia, ¿no? Que en algún momento ya también las vio por ahí Tal en su teoría de la poliarquía, ¿no? Si no tenemos un pueblo bien informado, si no tenemos un pueblo que sea incluido en el proceso político, entonces lo que nosotros tenemos son élites que pueden jugar a la democracia, pero con todos los bemoles que puede implicar esto, fachadas autoritarias, algunos casos de franca regresión, ¿sí? Y algunos casos en donde cuesta aún mucho deshacerse de lo viejo, porque las nuevas prácticas aún están en construcción y son prácticas que son contingentes a la política y a la disputa política, ¿no? Entonces yo creo que ese es mi primer comentario un poco. No sé, Javier, si quisieras un poco ahondar en cómo fue la experiencia de coordinar el libro, sí, a ti cómo, qué te dejó en esa experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los casos más relevantes que tú destacas, ¿no? Yo creo que por ahí podría empezar, ¿no? Más o menos. Claro, gracias Héctor. Sí, bueno, el libro que hoy presentamos, que es Democracias en Sociedades Fracturadas, Herencias y Límites de los Regímenes Políticos en América Latina, tiene como origen un seminario que realizamos aquí en el Colegio de San Luis y que tuvo presencia pues de varios pues especialistas, sobre todo que son nacidos generalmente o que han puesto mucha atención en alguno de estos países, ¿no? Y tuvimos este seminario entre febrero y mayo de 2018 con presencia de, insisto, investigadores del Colmex, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Colegio de Jalisco, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato, también tuvimos algunos investigadores de centros internacionales como Flaxo México, Flaxo Costa Rica, la Universidad Silva Enríquez de Chile, la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Y en cada una de estas participaciones, se pidió que se diera respuesta, que se intentara avanzar una respuesta a dos preguntas centrales, ¿no? La primera es que justamente ya lo has mencionado tú, cuáles son las herencias problemáticas de los procesos de transición a la democracia que hoy día están condicionando el desarrollo democrático de los países latinoamericanos. Y por otra parte, nos interesaba también responder a la pregunta, ¿cómo esas democracias tal y como existen en la actualidad se entrelazan también con los problemas sociales que están afrontando y que son centrales para el presente y para el futuro de cada país? En el desarrollo del intento de los intentos de respuesta a estas dos preguntas, lo que sucedió es que comenzamos a ver que surgían otras preguntas, quizá a veces un poco más generales, para tratar de hacer una lectura transversal de los distintos casos, que era, por ejemplo, cómo se han desarrollado nuestras democracias y quizá antes de cómo se han desarrollado, cómo les dimos vida. Esto es, cómo surgen las democracias en América Latina. Y después, cómo las condiciones que existían en los momentos de transición a la democracia y por supuesto las condiciones previas a esta transición, posteriormente modelaron y marcaron las distintas rutas o caminos posibles, las distintas opciones de desarrollo para esos regímenes políticos. Si se lo pudiéramos traducir en una pregunta, es cómo a partir de todas esas condiciones, de todos esos actores, de toda la historia, del peso de la historia en cada caso, se ha logrado ensamblar regímenes democráticos o que aparentan ser democráticos en América Latina. Esta es una pregunta que quizá pudiera parecer que va a contrapunto
con lo que internacionalmente se estaba preguntando hacia 2018, que es o que era cómo mueren las democracias. Aquí en este caso nosotros no nos preguntamos cómo mueren las democracias porque para empezar no estamos tan convencidos de que podamos hablar tal cual contundentemente de democracias. Entonces, más bien lo que nos interesaba es cómo se dio ese ensamblaje de situaciones, condiciones, actores para tener regímenes políticos que estaban compuestos, sí, en gran medida por elecciones y estaban compuestas, sí, por derechos políticos, por derechos civiles, pero que en la parte de los derechos sociales, los derechos económicos y sobre todo en la parte de cultura política y de respeto a la misma democracia, había falencias sumamente importantes, ¿no? Y cómo explicar cómo, o al menos mostrar cómo y cuáles eran las disputas o son las disputas entre los actores, los principios políticos, los principios económicos, los valores sociales, que son los que a final de cuentas terminan dando forma a la organización social, teniendo a la democracia como una forma de resolver las disputas sobre los diversos proyectos de nación y sobre los distintos intereses, a final de cuentas, que se ponen en juego en cada país. Y lo cierto también es que lo que nos dimos cuenta, que es algo que suele ser muy obviado, es que en los distintos países se han alcanzado equilibrios que no necesariamente son justos y que no necesariamente responden siempre a los valores democráticos, pero que han permitido cierta estabilidad a los cuerpos sociales y a los cuerpos políticos. ¿En qué se basan esos equilibrios? Bueno, eso es justamente lo que nos lleva a hablar en muchos casos de sociedades fracturadas, porque lo que terminamos observando es que hay casos en que hay divisiones que desde el mismo momento en que surgen los países latinoamericanos como nación, y si no es que desde antes, desde la época colonial, ya había ciertas fracturas que cerrarse y que no han terminado de sanarse, ¿no? Y que se siguen expresando, quizá en otros términos. También estas disputas y estas fracturas han ido evolucionando, por supuesto, han ido cambiando, pero que siguen ahí y que podemos observar ahí, que están marcando en forma contundente las posibilidades de desarrollo de las democracias latinoamericanas, ¿no? Entonces, no es solo un problema de herencias autoritarias, no es solo un problema de límites de diseño político, digamos así, ante la realidad y ante la implementación en la realidad, sino que también hay algunas cuestiones de carácter social que no son convergentes necesariamente con los valores y los principios de la democracia. No sé si quieras Sí, agregar muy algo. bien. Sí, como no, gracias Jorge y gracias Javier. Sí, pues en efecto, yo creo que ya está un poco más explícito, ¿no? El sentido y sobre todo cómo se fue tejiendo, ¿no? Esta obra. Eh, Creo que tiene ventajas prácticas, porque sí, en efecto, a mí me salta mucho, a menos a la luz que dices, como hay un claro contraste entre lo que se venía discutiendo precisamente hace 2 años con el emblemático libro de Levitsky y Ziblatt, que es Cómo mueren las democracias. Yo creo que muy a la luz del contexto norte, ¿no? Del norte del mundo, ¿no? Llegan sus populismos autoritarios, ¿no? Llegaron a Estados Unidos, llegaron a Europa. Y parece ser que, como pasa en gran parte de la ciencia política y también en gran parte de las ciencias sociales, las discusiones parecen que son arrastradas hacia esas latitudes, ¿sí? Y no quiero sonar como que diciendo que hay un eurocentrismo o que todo está centrado en Estados Unidos, ¿no? No referirme a eso, sino que yo creo que es muy importante también el contexto, ¿no? Si bien el contexto de sus problemas democráticos es allá, es muy claro y definido, porque ahí en efecto pueden
tenemos una gran consolidación democrática, que en efecto se veía amenazada por Donald Trump, por todas estas emergencias de los populismos autoritarios. Bueno, en América Latina creo que es un poco más compleja la discusión y por eso viene bastante bien esta obra. Y en el término pragmático de que en efecto esto se está discutiendo desde las aulas universitarias, creo que eso es un insumo. Y desde los comentaristas, que también a mí me llama mucho la atención que un gran complemento a esta obra son la serie de podcasts que salieron de todas las discusiones con los autores de los capítulos. Yo creo que eso es importantísimo. A uno le queda, bueno, a mí por lo menos hasta donde abarqué, que fueron los casos de Guatemala, el caso de Chile, el caso chileno, a uno le quedan ganas de escuchar al autor y uno lo puede hacer, de hecho está con un código QR, lo puedes escanear y te enlaza con el podcast. Yo creo que a mí me parece que eso es bastante, y bueno, yo no lo había visto en otra obra, en otro libro, ¿no? Entonces eso... y en efecto, yo creo que el contexto latinoamericano lo tenemos inmediatamente en este libro, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy valioso. Porque en efecto, como Javier decía, yo creo que también una fuente teórica, bueno, es decir, yo me pongo a pensar qué puede encontrar alguna persona, el lector de este libro. Bueno, ¿qué es un libro ameno, tanto para aquel ciudadano que no esté muy especializado con la terminología política, como para el especialista en los asuntos políticos, ¿no? Porque, digo, por el lado ameno es una lectura muy fluida, con términos accesibles también, y por otro lado también tiene un sustento teórico sólido, que está basado en lo que es la corriente del institucionalismo histórico, que es precisamente cómo son estas herencias, estos rastreos que se pueden hacer de las instituciones, ¿no? Hacia atrás en el tiempo. Y si bien en efecto los casos parten desde los contextos de transición en los países que va tratando, por ejemplo, el caso guatemalteco, pues ha salido de una guerra civil a mediados de los años, ahí empieza la cuenta. En Colombia también tienen una serie de conflictos armados. Yo creo que sí da también para la reflexión de pensar qué estructuras institucionales venían arrastrándose desde muy atrás, ¿no? Por ejemplo, el caso del militarismo guatemalteco rastreado hasta la crisis de Jacobo Arbenz, creo que ahí también tiene gran peso, y entonces al lector, en el caso mío, no en particular, yo puedo hablar por esa experiencia particular, a mí me quedan ganas de seguir investigando sobre qué hay detrás de los casos, ¿no? Creo que eso es también muy importante. En el caso colombiano también, pues hay que considerar, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? Que ahí desde el siglo XIX quien domina políticamente es una coalición conservadora. Es un poco, a diferencia de México, yo sé que a algunos políticos no les gusta también recurrir tanto a la historia porque está también en disputa. Y otro conjunto de casos que quizás está centrado en efecto en lo social, en las rupturas de los clivajes sociales, ¿no? Entonces, no sé qué comentario puedas hacer al respecto de ese conjunto de casos. Sí, hay varias cosas aquí para puntualizar. La primera es, la realidad se mueve pues día a día, ¿no? Y en muchas ocasiones rebasa efectivamente los periodos de reflexión y de publicación. Una manera, digamos, de tratar de no dejar atrás lo que estaba sucediendo y de seguir puestos al día tiene que ver con justamente lo que mencionas, el podcast que trata de continuar posteriormente este libro con los acontecimientos políticos de 2019 que sucedieron en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, las movilizaciones sociales y las elecciones que se dieron tan importantes en una primera temporada de ese podcast, Democracias Fracturadas, y después en una segunda temporada lo que sucedió con la llegada de la pandemia por SARS-CoV-2 a América Latina, ¿no? Entonces, de alguna manera tratamos de darle continuidad en este proyecto, tanto con el libro como con el podcast.
En segundo lugar, habría que hacer una revisión muy rápida, muy breve, de los casos, ¿no? Guatemala, que está cruzado efectivamente por el militarismo, y su autor, que es Silvio René Gramajo, el autor del capítulo sobre Guatemala, nos explica de una forma pues muy clara cómo es que pese a que hubo un proceso de transición y que hoy día se puede considerar que hay elecciones medianamente justas, limpias en Guatemala, el elemento militar sigue siendo un actor central y si no es que acaso el actor de más peso integrado en los diversos partidos políticos, integrado en el juego político. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la estructura política quizá pudo cambiar y sin embargo los actores y la cultura de esos actores sigue siendo la misma, ¿no? Y ese va a ser, y también por eso fue la elección de ponerlo como primer capítulo, ese va a ser quizá la línea, una de las líneas para responder a tu última pregunta, de los casos, ¿no? Que podemos ver cómo las estructuras políticas se han ido modificando y sin embargo no necesariamente las estructuras sociales y no necesariamente los liderazgos políticos y también las sociedades, por supuesto, coinciden con los valores democráticos, ¿no? Y eso es algo muy interesante de ver en el texto, en el documento, perdón, en el capítulo sobre Chile. También hablamos de cómo la herencia de la dictadura a través de la Constitución, pues genera problemáticas posteriormente para el desarrollo de la democracia y que justamente fue el motivo de las movilizaciones que vimos y de los acontecimientos que estamos viendo hoy día. Capítulo a cargo de Carlos Durán Migliardi. En el capítulo sobre Bolivia, que es de Mario Torrico, él charla sobre lo que vino a representar la llegada de Evo Morales y el cambio político y después las dudas que causaba con respecto a la posibilidad de continuar al frente del gobierno y justamente después o mientras estaba publicando este libro vinieron los acontecimientos en Bolivia que llevaron a la salida de Evo y hoy vemos como varios de los aspectos analíticos que vienen en este capítulo pues se están viendo en la realidad, ¿no? De igual forma el capítulo sobre Argentina de Juan Cruz Olmeda sobre el gobierno en ese entonces de Macri. Él se preguntaba si era el signo de una reconfiguración de la política en Argentina y hoy justamente seguimos en ese punto, ¿no? Con las elecciones recientes. El capítulo de Antonio Hernández sobre Venezuela, que es pasado y presente del golpismo, nos centra en cómo en Venezuela, pese a que había una fuerte dinámica democrática, también en paralelo existía una fuerte cultura del golpismo por parte de los militares, que a final de cuentas terminó socavando y sigue socavando la democracia al día de hoy, ¿no? El capítulo sobre Brasil de Jacqueline Garza y Miguel Hernández Hernández nos habla justamente de cómo en este proceso de democratización, o cómo el proceso de democratización en Brasil fue cruzado por las divisiones y las exclusiones raciales también, y entre grupos terratenientes dedicados al agro, a la ganadería, y grupos mucho más asentados en las ciudades y sobre todo en lo que conocemos como las favelas, ¿no? Los cinturones de pobreza en las ciudades. Y eso cómo lleva a que la política pública tenga una cierta orientación y cómo el gobierno también tenga una cierta integración que termina favoreciendo a unos grupos por sobre otros. En el caso de Colombia, lo mismo. Nos habla de cómo la democracia el día de hoy es la disputa entre una élite que a final de cuentas fue una élite terrateniente también que despojó a otro grupo importante de la población, que dio lugar posteriormente a un conflicto armado y que hoy sigue sin cerrarse esa fractura social. Y Paraguay también se centra en cómo, a pesar de que en los últimos años, digo, también ha habido un gran problema de inestabilidad política, pero cómo el crecimiento económico en los últimos años fue ponderado de una manera mucho más importante
que los costos sociales y ambientales que implicaba esa forma de desarrollo económico y que a final de cuentas no vino a cumplir la promesa de sacar a la población de la pobreza y que hoy día le incorpora encima de la pobreza problemas fuertes de salud y hacia el medio ambiente. Entonces, la lectura integrada de todos estos casos nos permite sacar diversas conclusiones que pueden ser de interés no solo para cada uno de los casos, sino para el análisis de la región y, por supuesto, para una mirada también comparada del caso mexicano que no se incorpora, pero que está siempre presente ahí en su elaboración. Muy bien. Me acabas de robar la pregunta porque te iba a hacer el cuestionamiento de por qué no se puso el caso mexicano dentro de esta investigación. Sí te la respondo, Jorge, y quizá me voy a Gracias. comprometer. Eh, hay un segundo libro, viene un segundo libro. Viene un segundo libro, es justamente cómo los regímenes políticos, o los gobiernos, mejor dicho en este caso, cómo los gobiernos o algunos gobiernos latinoamericanos se encontraron con la pandemia y cómo trataron de dar respuesta y a su vez cómo los problemas políticos que estaban enfrentando en ese momento se vieron puestos en pausa, acelerados o reconvertidos por la llegada de la pandemia. Este libro, este posible libro, que estamos en proceso ya, vino a ponerle también pausa junto con la pandemia a lo que era el plan original, que era sacar un libro exclusivo sobre México. Pero que si todo va bien, será el tercer libro de la serie, digamos. Ya ahora se está considerando una serie donde están los problemas estructurales, luego la contingencia con la pandemia y ya posteriormente ir a analizar el caso mexicano en diversas problemáticas con el enriquecimiento o la mirada enriquecida de haber observado estos casos también. Muy bien, muchas gracias por la pronta respuesta. No sé si quieran agregar algo más o quieres que cerremos ya la presentación. Pues solamente invitar de mi parte al público a leer Democracias en Sociedades Fracturadas. Está disponible en su versión bajo demanda para el formato impreso y también lo pueden descargar en su formato electrónico en la página del Colegio de San Luis, en libros electrónicos. Ahí lo pueden encontrar y esperemos que sea... el propósito es enriquecer el diálogo, enriquecer la mirada, la perspectiva analítica de todos. Solamente eso. Muchas gracias. Héctor, ¿alguna otra cosa que quieras comentar? Sí, bueno, acá un pequeño disclaimer, tuve fuertes problemas de conexión ahorita, entonces sí estuve batallando para reconectarme, pero sí alcancé a escuchar lo último, ¿no? La pregunta de por qué México no. Ya vi que con gusto vienen más series, ¿no? Sobre Latinoamérica. Sí, en efecto, yo creo que son, con esto puedo concluir, ¿no? Son problemas contemporáneos que están en una constante evolución, ¿no? Por ejemplo, en efecto, es muy importante complementar el libro con el podcast, porque en efecto, yo creo que vino un parteaguas, un punto, un antes y después, cuando en efecto los autores escribían sus líneas en este libro y se venían encima protestas cívicas muy importantes y muy álgidas que ya las mencionó Javier, en Ecuador, en Chile. Y luego parece que después de eso la pandemia lastimosamente desmoviliza a la sociedad y desmoviliza esa arena pública, ¿no? De discusión. Sin embargo, no en toda Latinoamérica es homogénea. En efecto, es una gran virtud de este libro ver precisamente que Latinoamérica es diversa incluso en ese crisol político, ¿no? Básicamente es leer el libro, disfrutar el libro y también disfrutar los podcasts, ¿no? Que vienen asociados a él. Y entonces, bueno, creo que ese sería un poco el comentario. Muchas gracias. Ya no me queda más que agradecer a los dos, a Javier Contreras y a Héctor Alonso, la disposición por el llamado y asistir a la convocatoria de la presentación de este libro.
ya como lo dijo Javier, este libro está en los formatos de impresión bajo demanda, que lo pueden adquirir en Gandhi, en Sanborns, en el Péndulo y en Mercado Libre, o descargarlo en forma gratuita en la página del Colegio de San Luis, donde dice Fondo Editorial, hay una pestaña que dice libros electrónicos, y ahí lo pueden descargar en forma gratuita. También en la Feria de Guadalajara, en el stand F14, hay pocos ejemplares, pero seguramente algunos tendremos y les diremos que corran porque se acaban. Que vamos a tener ahí a la venta. Agradezco mucho al público también la paciencia y que nos hayan escuchado en esta presentación, y no me queda más que despedirle y decirle que estén al pendiente en las redes sociales del colegio para saber las fechas en las que se van a programar estas presentaciones en el marco de la FIL. Muchas gracias y nos veremos muy pronto. Hasta luego.